El dolor físico es una experiencia a la cual todos tendremos que enfrentarnos en la vida. Ahora bien, la reacción subjetiva que suscita varía de un modo importante de un individuo a otro. La sensación dolorosa puede, por ejemplo, verse considerablemente ampliada por el deseo ansioso de suprimir el dolor. Entonces, el más leve de los dolores se vuelve insoportable. En cambio, los dolores crónicos se soportan mejor cuando la persona modifica su actitud frente al dolor y cuando le da un sentido. Las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de la neurociencia han demostrado el importante papel que tiene la interpretación de las sensaciones en la experiencia del dolor. Algunas de estas investigaciones se llevaron a cabo con voluntarios que de manera regular recibían estímulos sobre el brazo, unas veces bastante dolorosos y otras mucho menos dolorosos. Cada vez los investigadores les pedían que evaluaran la intensidad del sufrimiento que habían sentido. Al cabo de unos días, a los voluntarios les dijeron que iban a recibir un estímulo de intensidad fuerte, mientras que de hecho solo les aplicaron una estimulación de intensidad débil y viceversa. De este modo se demostró que el anuncio de un estímulo fuerte hacía que los sujetos participantes percibieran como doloroso un estímulo de intensidad débil y al revés, que el anuncio de un estímulo de intensidad débil tenía como consecuencia que no encontraran dolorosa una estimulación que suele provocar un intenso dolor. Así pues, la anticipación de la gravedad o de la inocuidad de lo que se va a sentir desempeña un papel preponderante en la experiencia del dolor. De manera más general, el efecto placebo, algo que nos hace bien porque esperamos que nos haga bien, así como el efecto nocebo, algo que nos hace daño porque esperamos que nos lo haga, confirman la influencia que el espíritu tiene sobre el cuerpo y sobre la calidad de nuestra experiencia. Así pues, la apreciación del dolor depende en gran parte de cómo funciona nuestro espíritu. Soportamos mejor los dolores cuya duración e intensidad son previsibles, pues eso nos permite estar preparados para recibirlos y por tanto para controlarlos mejor que aquellos cuya intensidad corre peligro de ir en aumento y cuya duración nos es desconocida. Si un dolor escapa por completo de nuestro control y además pensamos que durará indefinidamente, entonces nuestro espíritu corre un gran peligro de verse desbordado por el sufrimiento. Por otro lado, dar sentido al dolor permite soportarlo mejor. Eso es lo que sucede cuando pensamos que el dolor puede aportarnos algo bueno. Por ejemplo, aceptamos los efectos secundarios de un tratamiento médico porque esperamos que nos cure. También podemos asumir un dolor por el bien de otro. Eso es lo que hace un pariente o un amigo dispuesto a donar su sangre o un órgano para salvar la vida de alguien querido. Y lo mismo ocurre con los dolores, a veces intensos, que sufre un deportista cuando se entrena. Es decir, los acepta de buen grado a fin de mejorar su nivel. Algunos atletas afirman que cuanto más fuerte es el dolor, más lo valoran, porque les informa acerca de la intensidad de su entrenamiento. Estos mismos deportistas se verían afectados mucho más negativamente por un dolor imprevisto que para ellos no tiene ningún valor, como por ejemplo el que les causaría una herida producida en el curso del entrenamiento. El hecho de dar sentido a nuestro dolor nos da poder sobre él y elimina la ansiedad vinculada al sentimiento de desconcierto e impotencia. En cambio, si reaccionamos con miedo, rebelándonos, con desaliento, con incomprensión o con un sentimiento de impotencia,
En vez de padecer un único dolor, acumularemos varios. Los casos más difíciles son los dolores crónicos, vivos y persistentes que constantemente le ganan la partida al resto de sensaciones. Cuando sucede eso, el dolor domina nuestro espíritu y nuestra relación con el mundo, acompañando cada uno de nuestros pensamientos y actos. Una vez oí decir a un enfermo: un fuerte dolor crónico es como lanzar una piedra a un estanque. Las ondas se difunden durante toda nuestra vida. No se puede huir a ninguna parte. No obstante, un dolor puede ser intenso sin que por ello deba destruir nuestra visión positiva de la vida. Si conseguimos adquirir una cierta paz mental, nos resultará más fácil mantener nuestra fuerza de espíritu o recuperarla enseguida, aunque nos tengamos que enfrentar a circunstancias difíciles. Algunas personas que han sobrevivido a un accidente, a la tortura o a dolores intensos de otro orden, afirman un tiempo después sentirse más humanos y confiesan una apreciación más profunda del mundo que los rodea, de la belleza de la naturaleza y de las cualidades de los seres que les salen al paso. Dicen que consideran cada momento de la existencia como si fuera un inestimable tesoro. Por tanto, ¿qué hay que hacer para controlar el dolor en lugar de ser sus víctimas? Bueno, pues si no se puede escapar de él, valdrá más utilizarlo que intentar rechazarlo, ¿no creéis? Tanto si la persona se deja ganar por un completo desaliento o si logra conservar su fuerza de espíritu y su deseo de vivir, en ambos casos el dolor siempre estará ahí, pero en el segundo, la persona será capaz de preservar su dignidad y su confianza en sí misma, lo que genera una gran diferencia. Para este fin, el budismo enseña diferentes métodos. Explicaremos 4 de ellos. El primero consiste en limitarse a observar el dolor sin interpretarlo, en un estado de plena conciencia. El segundo utiliza las imágenes mentales. El tercero permite transformar el dolor abriéndose al amor y la compasión. Y el último consiste en examinar la naturaleza del sufrimiento y, por extensión, la del espíritu que sufre. Meditación sobre la plena conciencia. Tal como explicaremos a continuación, observemos con todo nuestro espíritu la sensación de dolor sin interpretarlo, rechazarlo o temerlo. Sumerjámonos en la experiencia del momento presente. Si lo hacemos, la sensación conservará toda su intensidad, pero perderá su carácter repulsivo. La inmensa mayoría de nosotros consideramos que el dolor es una amenaza para nuestro bienestar físico. Ahora bien, si dejamos que nos preocupe, solo lograremos que se intensifique. En cambio, si lo tomamos como objeto de meditación, se convertirá en un medio de aumentar la claridad de nuestro espíritu. ¿Qué se debe hacer para convertir al dolor en un objeto de meditación? Para una conciencia pura y no obstruida por este acontecimiento, será un flujo de energía sin más. No hay pensamientos, no hay rechazo, solo energía. Pero la mente conceptualiza ciertas experiencias como la del dolor. Seguramente usted se encontrará pensando en ello desde el dolor. Es un concepto, una etiqueta, algo que se añade a la sensación en sí. Y usted se construye una imagen mental del dolor viéndola como una entidad. Es altamente probable que piense: oye, a mí me duele la pierna, pero el mí no es más que un concepto,
algo externo añadido a la experiencia pura. Cuando introduce el yo en el proceso, está estableciendo una discontinuidad conceptual entre la realidad y la conciencia sin ego que la contempla. Pensamientos tales como yo, mí o a mí no tienen cabida en la conciencia directa. Son añadidos extraños de carácter engañoso. Cuando usted hace que el yo entre en acción, se está identificando con el dolor y solo conseguirá reforzarlo. Pero si prescinde del yo en esta operación, el dolor no le hará daño, sino que simplemente será un puro flujo de energía. El poder de las imágenes mentales. Visualicemos un néctar benéfico y luminoso que impregna el lugar donde el dolor es más penoso. Lo disuelve poco a poco y acaba por transformarlo en una sensación de bienestar. Luego este néctar llena todo nuestro cuerpo y la sensación dolorosa se difumina. Si la intensidad del dolor aumenta, hagamos que la fuerza del néctar sea más fuerte, pensando que cada átomo de dolor se ve reemplazado por un átomo de bienestar. Así transformaremos la propia esencia del dolor en felicidad. La fuerza de la compasión. Demos vida a un fuerte sentimiento de amor altruista y de compasión hacia todos los seres, y luego pensemos, me gustaría tanto no sufrir más, pero además de mí mismo, hay otras personas que se ven afligidas por penas comparables a las mías y a veces mucho peores. ¿Cómo me gustaría que ellos también pudieran liberarse de sus dolores? Entonces ya no consideramos nuestro dolor como una desgracia o un acontecimiento que nos abruma. Llenos de altruismo, dejaremos de preguntarnos con amargura ¿por qué yo? Cuando estamos completamente centrados en nosotros mismos, somos vulnerables y nos convertimos en presas fáciles del desconcierto y la contrariedad, y del sentimiento de impotencia o de angustia. Pero si en vez de eso, ante el sufrimiento de los demás, experimentamos una fuerte empatía y una incondicional benevolencia, la resignación dará paso al coraje, la depresión al amor y la mezquindad a una abertura hacia todos los que nos rodean. Contemplar la propia naturaleza del espíritu. Contemplemos sencillamente el dolor. Aunque su presencia sea lancinante, preguntémonos qué color, forma o cualquier otra característica inmutable tiene. Percibiremos cómo se difuminan sus contornos a medida que intentamos delimitarlo. En resumidas cuentas, reconocemos que detrás del dolor hay una presencia consciente, la misma que se encuentra en la fuente de toda sensación y todo pensamiento. Relajemos nuestro espíritu e intentemos conseguir que el dolor descanse en la plena conciencia, libre de toda construcción mental. Esta actitud nos permitirá no seguir siendo sus víctimas pasivas, sino poco a poco hacerle frente y remediar la devastación que provoca en nuestro espíritu. Y aunque hacerlo no sea fácil, la experiencia muestra que es realizable. Hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos meditadores que han utilizado este método cuando han tenido que enfrentarse a enfermedades terminales dolorosas. Parecían muy serenos y relativamente poco afectados por el dolor. Francisco Varela, un prestigioso investigador en el campo de las ciencias cognitivas y un practicante de la meditación budista durante años, confesó, algunas semanas antes de morir por causa de un cáncer generalizado,
que lograba permanecer casi todo el tiempo en la presencia despierta de la plena conciencia. Entonces el dolor físico le parecía lejano y no le impedía conservar la paz mental. Por otra parte, solo necesitaba dosis muy débiles de analgésicos. Fue capaz de mantener esta lucidez y esta serenidad contemplativa hasta su último aliento. La visión penetrante. Volvamos ahora a la visión penetrante. En sánscrito, vipassana, y en pali, vipassana. ¿Por qué es tan importante tener una visión correcta de la realidad? Y aunque quizá pueda parecer bastante teórico, no lo es del todo. Nuestra manera de percibir a los otros y al mundo en general influye de manera considerable en nuestra manera de ser y en nuestro comportamiento. Constantemente intentamos imponer al mundo nuestra visión mutilada de la realidad, y las deformaciones que se derivan de ello son las causas de frustración y dolor, porque de forma inevitable acaban por enfrentarse a la realidad. ¿Cuántas veces no habremos considerado que una cosa era completamente deseable o completamente odiosa? ¿Con qué fuerza nos aferramos al yo o al mío, persuadidos de la solidez de estos conceptos? Imaginemos ahora que percibimos el mundo de los fenómenos como un flujo dinámico de acontecimientos interdependientes cuyas características, siempre cambiantes, son el resultado de innumerables causas y condiciones y no pertenecen intrínsecamente a los objetos que ellas definen. Entonces los conceptos yo y mío nos parecerían mucho más fluidos y dejaríamos de estar tan obsesionados por ellos. Cultivar la visión penetrante es, pues, una práctica esencial para erradicar el sufrimiento y las incomprensiones fundamentales que lo originan. Para desarrollar esta visión penetrante, es indispensable tener un espíritu claro, concentrado y estable. De ahí la importancia de haberlo preparado por medio de la práctica de la calma interior, samatha. No obstante, como hemos visto, solo con esta práctica no es suficiente. Samatha permite apaciguar momentáneamente las emociones perturbadoras, pero no erradicarlas. Por tanto, es indispensable recurrir a la visión penetrante que permite reconocer la naturaleza fundamental de la conciencia, el modo en que las emociones surgen y se encadenan, y cómo nuestras fabricaciones mentales refuerzan nuestro egocentrismo. La visión penetrante nos permitirá, primero por medio del análisis y luego por la experiencia directa, comprender que los fenómenos son impermanentes e interdependientes y, por tanto, que no poseen la existencia autónoma y tangible que comúnmente les atribuimos. Ello contribuirá a que percibamos el mundo de una manera más verdadera y libre. Dejaremos de estar prisioneros de nuestra visión egocéntrica y administraremos más fácilmente las reacciones emocionales engendradas por nuestra interacción con lo que nos rodea. Vipassana puede practicarse a diferentes niveles y de diversos modos. Aquí contemplaremos algunos de estos aspectos. ¿Cómo conseguir una comprensión más justa de la realidad? ¿Cómo librarse de los tormentos creados por las emociones perturbadoras? ¿Cómo desenmascarar la impostura del ego y comprender la influencia ejercida por este concepto sobre nuestro sufrimiento y nuestro bienestar? ¿Cómo aprender la naturaleza fundamental del espíritu? Comprender mejor la realidad.
¿Qué hay que entender por realidad? Bueno, pues según el budismo se trata de la verdadera naturaleza de las cosas, no modificada por las fabricaciones mentales que excavan un foso entre el modo en el que nosotros vemos las cosas y lo que en verdad son. Este desacuerdo da lugar a que siempre estemos en conflicto con el mundo. En efecto, por lo general, percibimos el mundo exterior como un conjunto de entidades autónomas a las que atribuimos características que parecen pertenecerles en propiedad. Las cosas nos parecen o bien intrínsecamente agradables o bien desagradables. Y para nosotros la gente es, en lo fundamental, buena o mala. El yo que los percibe nos parece completamente real y concreto. Este error, que el budismo denomina ignorancia, produce unos poderosos reflejos de apego y de aversión que por regla general solo conllevan una retahíla de sufrimientos. Según el análisis budista, el mundo es el resultado de la concurrencia de un número infinito de causas y condiciones en perpetuo cambio. Como sucede con un arco iris que se forma en el momento preciso cuando el sol brilla por encima de una cortina de lluvia y que se desvanece tan pronto como uno de los factores que contribuyen a su formación deja de estar presente, los fenómenos existen de un modo esencialmente interdependiente y, por tanto, no tienen una existencia autónoma y permanente. La realidad última es, pues, lo que se llama la vacuidad de la propia existencia de los fenómenos animados e inanimados. Todo está relacionado. Nada existe en sí y por sí. Cuando esta noción esencial se comprende e interioriza, la percepción errónea que teníamos de nuestro yo y del mundo da paso a una correcta comprensión de la naturaleza de las cosas y los seres, el conocimiento. El conocimiento no es ni una mera construcción intelectual ni un conjunto de informaciones, sino que procede de un proceso esencial que permite eliminar progresivamente la ceguera mental y las emociones perturbadoras que esa ceguera nos produce y, por tanto, las causas principales de nuestro malestar. La meditación que sigue, cuyo fin es ayudarnos a transformar nuestra percepción de la realidad, aunque está descrita en términos completamente actuales, se basa en un análisis clásico de la filosofía budista. Meditación. Imaginemos una rosa recién abierta cuya belleza admiramos. ¡Qué hermosa es! Imaginemos ahora que somos un pequeño insecto que mordisquea un pedazo de uno de sus pétalos. ¡Qué bueno está! Imaginemos que somos un tigre que está delante de la rosa. Para él no hay apenas diferencia entre la flor o un haz de heno. Situémonos ahora en el corazón de la rosa e imaginemos que somos un átomo. En este caso, nuestra existencia se reduce a trayectorias energéticas en un mundo caleidoscópico en el seno de un remolino de partículas que atraviesan un espacio casi completamente vacío. ¿Qué se ha hecho de la rosa? ¿Dónde están su color, su forma, su textura, su perfume, su sabor o su belleza? En cuanto a las partículas, si observamos con atención, ¿podemos decir que son objetos sólidos? En realidad no, dicen los físicos. Son acontecimientos que surgen del vacío cuántico, ondas de probabilidades y, por último, energía. ¿Energía? ¿Acaso la energía es una entidad?
¿No es más bien un potencial de manifestación que no es ni no existente ni verdaderamente existente? ¿Qué queda de la rosa? La vacuidad de algo no es la inexistencia de ese algo, sino su verdadera naturaleza. La vacuidad de un arco iris no es su ausencia, sino el hecho de que mientras brille con todos sus colores tornasolados, carece de existencia propia, autónoma y permanente. Basta con que el sol que brilla detrás de él se nuble durante un instante, o con que la cortina de lluvia deje de caer, para que el arco iris se desvanezca sin dejar el menor rastro. Examinemos desde esta misma perspectiva la naturaleza de las cosas que nos rodean. Démonos cuenta de que a pesar de su apariencia tangible, carecen de existencia última. Dejemos que nuestro espíritu repose durante unos instantes en esta unión indisoluble de las apariencias y la vacuidad, de la forma y el vacío. Como la estrella fugaz, el espejismo, la llama, la ilusión mágica, la gota de rocío, la burbuja sobre el agua, como el sueño, el relámpago o la nube, considera así todas las cosas compuestas. Chandrakirti. En lo más crudo del invierno, el frío hace que los ríos y los lagos se hielen. El agua se vuelve tan sólida que puede sostener a hombres, animales y vehículos. Cuando llega la primavera, la tierra y el agua se calientan y se efectúa el deshielo. ¿Qué queda de la solidez del hielo? El agua vuelve a ser líquida y fluida y el hielo es duro y petrificado. No obstante, entre ambos no hay tanta diferencia, ya que el hielo es tan solo agua cuajada y el agua hielo derretido. Esta metáfora se aplica a nuestra percepción de la realidad. Cuando nos apegamos a la realidad de las cosas, cuando nos dejamos llevar por los juicios entre el deseo o el odio, el placer o el dolor, los beneficios o las pérdidas, la gloria o la infamia, las alabanzas o las críticas, nuestro espíritu se entorpece. Y entonces podemos fundir el hielo de los conceptos y los perjuicios para transformarlo en el agua viva de la libertad de todos los posibles. Khyentse Rinpoche. El reconocimiento de la naturaleza del espíritu y la correcta comprensión del mundo fenoménico son esenciales en nuestra búsqueda de la felicidad. Si el espíritu se fundamenta en visiones completamente erróneas sobre la naturaleza de las cosas y se empeña en mantenerlas, le será muy difícil transformarse para conocer la libertad. Concebir una visión correcta no es una cuestión de fe o de adhesión a un dogma, sino de comprensión clara. Esta última se deriva de un análisis pertinente de la realidad. Así, poco a poco, la creencia en la propia existencia de los fenómenos, en la que se arraiga nuestra concepción errónea del mundo, irá siendo cuestionada y al final se verá reemplazada por una visión justa de las cosas. 14º Dalai Lama. Controlar los pensamientos y las emociones. A menudo se suele oír que el budismo en general y la meditación en particular pretenden suprimir las emociones. Todo depende de lo que se entienda por emoción. Si estamos hablando de perturbaciones mentales como el odio y los celos, ¿por qué no desembarazarse de ellas? Y si se trata de un intenso sufrimiento, lleno de amor altruista o de compasión respecto a los que sufren, ¿por qué no desarrollar estas cualidades? En cualquier caso, este es el fin de la meditación.
La meditación nos enseña a controlar los accesos de cólera malintencionada o de celos, las oleadas de deseo incontrolado y los miedos irrazonables, y nos libera de la imposición de los estados mentales que nublan nuestro juicio y que son fuente de inacabables tormentos. En este caso podemos hablar de toxinas mentales porque estos estados mentales intoxican verdaderamente nuestra existencia y la de los demás. La palabra emoción proviene de la palabra latina emovere, que significa poner en movimiento. Una emoción es, pues, lo que hace que el espíritu se mueva, ya sea hacia un pensamiento nocivo, neutro o benéfico. La emoción condiciona el espíritu y le hace adoptar una cierta perspectiva, una visión de las cosas. Esta visión puede estar conforme con la realidad, en el caso del amor altruista y la compasión, o bien deformada en el caso del odio y la codicia. Tal como hemos destacado anteriormente, el amor altruista es una toma de conciencia del hecho de que, al igual que nosotros, todos los seres desean verse libres de sufrimiento y está basado en el reconocimiento de su interdependencia fundamental, en la que nosotros también participamos. En cambio, el odio deforma la realidad ampliando los defectos de su objeto e ignorando sus cualidades. Asimismo, el deseo codicioso nos lleva a percibir su objeto como deseable desde todos los puntos de vista, haciendo caso omiso de sus defectos. Así pues, hay que reconocer que ciertas emociones pueden ser perturbadoras y otras beneficiosas. Si una emoción fortalece nuestra paz mental y nos incita a trabajar por el bien del prójimo, podemos decir que es positiva o constructiva. Pero si destruye nuestra serenidad, trastorna profundamente nuestro espíritu y nos lleva a perjudicar a los demás, esa emoción es negativa o perturbadora. Eso es lo que diferencia, por ejemplo, una reacción de enérgica indignación, es decir, una cólera santa, frente a una injusticia de la que somos testigos, de otra motivada por la intención de causar daño a alguien. Lo importante no consiste, pues, en afanarse en suprimir nuestras emociones, lo que por otro lado no serviría de nada, sino en procurar que contribuyan a nuestra paz mental y nos hagan pensar, hablar y actuar de manera que beneficien a los demás. Para ello tenemos que dejar de estar a su merced como si fuéramos sus juguetes impotentes, aprendiendo a librarnos de las que son negativas conforme vayan surgiendo y a cultivar las positivas. Asimismo, debemos comprender que la acumulación y el encadenamiento de las emociones y los pensamientos son los que conforman nuestros distintos estados de humor que pueden durar unos instantes o unos días y forman a más largo plazo nuestras inclinaciones y nuestros rasgos de carácter. Por eso, si aprendemos a controlar nuestras emociones de una manera óptima, poco a poco, de emoción en emoción y día tras día, al final conseguiremos transformar nuestra manera de ser. Así es la esencia del entrenamiento del espíritu y de la meditación respecto a las emociones. De los diversos métodos que permiten controlar las emociones por medio de la meditación, nosotros nos centraremos en dos. El primero consiste en aplicar antídotos y el segundo en no identificarse con las aflicciones efímeras, reconociendo su verdadera naturaleza. La utilización de antídotos. La palabra antídoto se utiliza aquí para designar un estado de espíritu diametralmente opuesto a la emoción perturbadora que se desea contrarrestar.
Del mismo modo que un vaso de agua no puede estar caliente y frío a la vez, nosotros tampoco podemos tratar bien y hacer daño a una persona al mismo tiempo. En cierto modo, se trata pues de cultivar remedios que sean lo bastante potentes como para neutralizar las emociones que nos perturban. Visto desde otro ángulo, cuanto más desarrollemos la benevolencia, menos sitio habrá en nuestro espíritu para su contrario, la malevolencia. Al igual que, cuanta más luz haya en una estancia, menos reinará la oscuridad. En las meditaciones siguientes, en primer lugar, tomaremos como ejemplo el deseo y después la cólera malintencionada. El deseo. Nadie discute que desear sea algo natural y que el deseo desempeña un papel esencial en la vida, en lo referente a ver realizadas nuestras aspiraciones, claro. Pero el deseo es tan solo una fuerza ciega, ni beneficiosa ni nefasta por sí misma. Todo depende de la influencia que ejerce en nosotros. Tanto es capaz de inspirar nuestra existencia como de envenenarla. El deseo puede incitarnos a actuar de un modo constructivo para nosotros mismos y para los demás, pero también puede dar lugar a intensos sufrimientos. Eso es lo que sucede cuando se convierte en una sed que nos atenaza y nos consume. Puede hacer que nos volvamos dependientes de las propias causas del sufrimiento. Entonces se convierte en una fuente de desgracias y quienes optan por seguir siendo sus víctimas no reciben ninguna ventaja a cambio. Para esta clase de deseo utilizaremos el antídoto de la libertad interior. Meditación. Si somos víctimas de un deseo muy fuerte que nos trastorna y obsesiona, comencemos por examinar sus principales características e identifiquemos los antídotos apropiados. El deseo tiene un aspecto de urgencia. Calmemos nuestros pensamientos observando el ir y venir de nuestra respiración tal como lo hemos descrito anteriormente. El deseo tiene un aspecto apremiante y perturbador. Como antídoto, imaginemos la comodidad y el alivio que nos proporciona la libertad interior. Dediquemos unos instantes a fin de dejar que este sentimiento de libertad nazca y crezca en nosotros. El deseo tiende a deformar la realidad y a considerar su objeto como algo profundamente deseable. A fin de recuperar una visión más justa de las cosas, tomémonos un tiempo para examinar el objeto del deseo bajo todos sus aspectos y meditemos algunos instantes sobre sus ángulos menos atractivos e incluso indeseables. Por último, dejemos que nuestro espíritu descanse en la paz de la plena conciencia, libre de esperanza y de temor, y apreciemos la frescura del momento presente que actúa como un bálsamo sobre el fuego del deseo. Un espíritu en paz no es sinónimo de un espíritu vacío de pensamientos, sensaciones y emociones. Un espíritu en paz no es un espíritu ausente. Trate el deseo de la siguiente manera. Observe el pensamiento o la sensación cuando aparece. Observe el estado mental de deseo que lo acompaña como una cosa distinta. Anote la amplitud o el grado exacto de dicho deseo. Luego, observe cuánto tiempo dura y cuándo desaparece finalmente. Y cuando lo haya hecho, concentre su atención en la respiración. Qué agradable es rascarse cuando algo nos pica, pero es mucho mejor que ese algo nos deje de picar. Qué agradable es satisfacer nuestros deseos, pero es mucho mejor vernos libres de ellos. Nagarjuna.
La cólera. La cólera egocéntrica, precursora del odio, obedece a un impulso de apartar a cualquiera que pueda constituir un obstáculo para las exigencias de nuestro yo, sin considerar el bienestar del prójimo. Cuando el ego amenazado decide contraatacar, la cólera se manifiesta por medio de una abierta hostilidad y cuando se siente herido, despreciado o ignorado, la cólera se hace presente por medio del resentimiento y el rencor. Una simple cólera también puede ir acompañada de malevolencia y del deseo de perjudicar conscientemente a alguien. Obsesionado por la animosidad y el resentimiento, el espíritu se aferra a la ilusión y se persuade de que la fuente de su insatisfacción es algo que se halla completamente fuera de sí mismo. Pero aunque un objeto exterior sea el causante de la activación de nuestro resentimiento, lo cierto es que éste solo está en nuestro espíritu. Además, si nuestro odio es una respuesta al odio del otro, ponemos en marcha un círculo vicioso que nunca tendrá fin. El objetivo de las meditaciones que incluimos a continuación no es rechazar el odio, sino dirigir nuestro espíritu hacia lo diametralmente opuesto, es decir, el amor y la compasión. Meditación. Pensemos en alguien que se haya portado mal con nosotros o con nuestros allegados y que nos haya hecho sufrir. Pensemos también en individuos que causan o han causado inmensos sufrimientos a otras personas. Y nos damos cuenta de que, como es lógico, si el veneno mental que los ha llevado a comportarse de esta manera desapareciera de su espíritu, no solo dejarían de ser nuestros enemigos, sino también los de la humanidad. Deseemos de todo corazón que esa transformación se produzca. Para conseguirlo, recurramos a la meditación sobre el amor altruista y formulemos, tal como hemos visto, el siguiente deseo: que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento y de sus causas, que el odio, la codicia, la arrogancia, el desprecio, la indiferencia, la avaricia y los celos desaparezcan de sus espíritus para dar paso al amor altruista, a la satisfacción, a la modestia, al aprecio, a la solicitud, a la generosidad y a la simpatía. Dejemos que este sentimiento de incondicional benevolencia invada todos nuestros pensamientos. Si la ansiedad nos invade, por ejemplo, cuando corremos el riesgo de perder un avión porque estamos atrapados en un embotellamiento, intentemos ser plenamente conscientes de esa ansiedad. A medida que vayamos poniendo en práctica la plena conciencia, nos daremos cuenta de que la ansiedad va perdiendo intensidad. ¿Por qué? Pues porque la parte de nuestro espíritu que tiene conciencia de la ansiedad en sí misma no está ansiosa. Simplemente se limita a ser consciente de ello. Unos instantes antes, la ansiedad llenaba todo nuestro espacio mental, pero ahora solo ocupa una parte de dicho espacio y lo comparte con la plena conciencia. Observemos que a medida que la plena conciencia va ensanchándose, la ansiedad se va desdibujando hasta perder la capacidad de alterar nuestro espíritu para finalmente ceder el paso a la paz recobrada. No veo otra salida que cada uno de nosotros mire dentro de sí y arranque y aniquile en él todo lo que en su opinión los demás deberían aniquilar. Y tenemos que estar convencidos de que el más ínfimo átomo de odio que añadamos a este mundo contribuirá a que sea aún más poco hospitalario de lo que ya es. No creo que podamos corregir algo,
lo que sea, en el mundo exterior, si primero no lo hemos corregido en nosotros. La única lección de esta batalla es la de haber aprendido a buscar en nosotros mismos y no en otra parte. Ya es hora de que desvíe su odio de los blancos habituales, es decir, de sus pretendidos enemigos, para dirigirlo contra él mismo. En efecto, su odio es su verdadero enemigo y a él es al que hay que destruir. Cuando nos dejamos llevar por el odio, no estamos necesariamente perjudicando a nuestro enemigo, sino que lo más seguro es que nos perjudiquemos a nosotros mismos. Perdemos nuestra paz interior, ya no hacemos nada bien, digerimos mal, no dormimos, ahuyentamos a los que vienen a vernos y miramos furiosos a los que tienen la audacia de cruzarse en nuestro camino. Hacemos la vida imposible a los que viven con nosotros y hasta logramos que nuestros amigos más queridos se alejen de nosotros. Y como cada vez hay menos personas que se compadecen de nosotros, cada vez estamos más solos. ¿Y para qué? Aunque llevemos nuestra rabia hasta el límite, nunca eliminaremos a todos nuestros enemigos. ¿Conoce a alguien que lo haya logrado? Mientras alberguemos dentro de nosotros ese enemigo interior que es la cólera o el odio, por mucho que hoy destruyamos a nuestros enemigos exteriores, mañana nos las tendremos que ver con nosotros. Dejemos de identificarnos con nuestras emociones. La segunda manera de hacer frente a las emociones perturbadoras consiste en disociarnos mentalmente de la emoción que nos aflige. Todos solemos identificarnos con nuestras emociones. Cuando nos vemos invadidos por un acceso de cólera, nos fundimos con ella. La cólera está omnipresente en nuestro espíritu y nos cierra el paso a otros estados mentales como la paz interior, la paciencia o la toma en consideración de las razones que podrían calmar nuestro descontento. Sin embargo, si en ese momento todavía somos capaces de tener un poco de presencia de ánimo, una capacidad que se puede desarrollar por medio del entrenamiento, podemos dejar de identificarnos con la cólera. En efecto, el espíritu es capaz de examinar lo que le está sucediendo. Para ello, bastará con que observemos nuestras emociones como lo haríamos con un acontecimiento exterior que se está produciendo delante de nosotros. Ahora bien, la parte de nuestro espíritu que es consciente de la cólera se limita a ser consciente de ello, pero sin estar furiosa. Dicho de otro modo, la plena conciencia no se ve afectada por la emoción que observa. Entender esto último permite tomar distancia, darse cuenta de que esa emoción no tiene ninguna sustancia y que hay que dejarle el espacio necesario para que se disuelva por sí misma. Al hacerlo, estaremos evitando caer en cualquiera de estos dos extremos tan perjudiciales. O bien reprimir la emoción, que permanecerá escondida en alguna parte, en un recoveco oscuro de nuestra conciencia, como una bomba de efecto retardado, o bien dejar que estalle, en detrimento de los que nos rodean y de nuestra propia paz interior. No identificarse con las emociones constituye un antídoto fundamental que puede aplicarse en cualquier circunstancia. En la meditación que sigue, de nuevo hablaremos de la cólera a título de ejemplo, pero este mismo proceso puede aplicarse a cualquier otra emoción que pueda resultarnos perturbadora.
meditación. Imaginemos que nos hayamos invadidos por un sentimiento de cólera muy fuerte. Nos parece que no tenemos otra elección que la de dejarnos llevar por él. Impotente, nuestro espíritu se vuelve una y otra vez hacia el objeto que ha puesto en marcha su rabia, como el hierro hacia un imán. Si alguien nos ha insultado, constantemente la imagen de esa persona y sus palabras acuden a nuestro espíritu. Y cada vez que volvemos a pensar en ello, ponemos en marcha una nueva oleada de resentimiento que alimenta el círculo vicioso de los pensamientos y de las reacciones respecto a dichos pensamientos. En consecuencia, lo mejor será cambiar de táctica. Dejemos de lado el objeto de nuestra cólera y fijémonos en la cólera en sí misma. Un poco como cuando se mira el fuego, pero sin alimentarlo, echándole más madera. Por muy violento que sea, el fuego no tardará en apagarse por sí solo. Por tanto, si nos limitamos a centrar nuestra atención en la cólera, es imposible que ésta perdure. Toda emoción, por muy intensa que sea, se agota y se desvanece naturalmente cuando dejamos de alimentarla. Asimismo, tenemos que comprender que, a fin de cuentas, la cólera, por fuerte que sea, no es nada más que un pensamiento. Examinémosla más de cerca. ¿De dónde saca el poder para dominarnos hasta ese punto? ¿Quizá posee un arma secreta? ¿O quema como el fuego? ¿O nos aplasta como lo haría una roca? ¿O podemos localizarla en nuestro pecho, en nuestro corazón o en nuestra cabeza? Si nos parece que es así, ¿acaso tiene color o forma? La verdad es que nos costaría mucho trabajo encontrarle algunas de las características citadas. Cuando contemplamos un gran nubarrón negro en un cielo de tormenta, parece tan sólido que se diría que podríamos sentarnos en él. Sin embargo, si voláramos hacia esa nube, en ella no encontraríamos nada para agarrarnos, solo vapor impalpable. Y lo mismo sucede con la cólera. Si la examinamos atentamente, no encontraremos nada en ella que pueda justificar la influencia tiránica que ejerce sobre nosotros. Cuanto más intentemos cercarla, más se desvanecerá ante nuestra mirada como la escarcha bajo los rayos de sol. Así que, finalmente, ¿de dónde viene la cólera? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde aparece? Todo lo que se puede decir es que procede de nuestro espíritu, permanece durante unos instantes ahí y después se desvanece. Conviene subrayar que el espíritu es inasequible, que no constituye una entidad distinta y que no es nada más que un flujo de experiencias. Si cada vez que nos invade una emoción muy fuerte aprendemos a controlarla de una manera inteligente, no solo controlaremos el arte de liberar las emociones en el mismo momento en el que se producen, sino que también debilitaremos las tendencias que hacen que esas emociones surjan. Así, poco a poco, nuestros rasgos de carácter y nuestra manera de ser acabarán por transformarse. Este método puede parecer un poco difícil al principio, sobre todo en plena batalla, pero con la práctica cada vez nos resultará más familiar. Cuando la cólera o cualquier otra emoción perturbadora empiece a apuntar en nuestro espíritu, podremos identificarla en el acto y sabremos hacerle frente antes de que sea demasiado grande.
Es como si conociéramos la identidad de un carterista. Es decir, aunque se mezcle con la gente, nosotros lo identificaremos al instante y no le quitaremos el ojo de encima, de modo que no podrá robarnos la cartera. Así, familiarizándonos cada vez más con los mecanismos del espíritu y cultivando la plena conciencia, ya no dejaremos que la chispa de las emociones que nacen se transformen en un incendio capaz de destruir nuestra felicidad y la de los demás. Este método puede utilizarse con todas las emociones perturbadoras y permite tender un puente entre la práctica de la meditación y las ocupaciones de la vida cotidiana. Si nos acostumbramos a mirar los pensamientos en el mismo momento en el que surgen y a dejar que se disipen antes de que tomen posesión de nosotros, nos será mucho más fácil controlar nuestro espíritu y administrar las emociones conflictivas, incluso en medio de nuestras actividades de cada día. Recuerde que los pensamientos son solo el producto de la conjunción fugaz de un gran número de factores. Por sí mismos no existen. Asimismo, tan pronto como surjan, identifique su naturaleza, que no es más que vacuidad. Enseguida perderán el poder de engendrar otros pensamientos y la cadena de la ilusión se romperá. Reconozca la vacuidad de los pensamientos y deje que éstos se relajen en la claridad natural del espíritu límpido e inalterado. Cuando un rayo de sol incide en un trozo de cristal, hace que se desprendan unas luces irisadas, brillantes pero insustanciales. Asimismo, los pensamientos, en su variedad infinita, devoción, compasión, maldad, deseo, son inasequibles, inmateriales e impalpables. No hay uno solo que no esté vacío de existencia propia. Si sabe reconocer la vacuidad de sus pensamientos en el mismo momento en el que surgen, estos se desvanecerán. Ni el odio ni el apego podrán continuar alterando su espíritu y las emociones perturbadoras se acabarán por sí solas. Usted ya no seguirá acumulando actos nefastos y, de hecho, ya no causará más sufrimiento a nadie. Esta es la última pacificación. Khyentse Rinpoche. En busca del ego. Para la persona, comprender la naturaleza del ego y cómo funciona es de una importancia vital si desea librarse del sufrimiento. Sin duda, la idea de vernos libres de la influencia del ego puede llenarnos de perplejidad porque está relacionada con lo que, según creemos, es nuestra identidad fundamental. Somos conscientes del hecho de que a cada instante, desde el mismo momento de nuestro nacimiento, nuestro cuerpo se va transformando continuamente y nuestro espíritu constituye el escenario de innumerables nuevas experiencias. Pero de forma instintiva pensamos que en alguna parte, en lo más profundo de nuestro ser, hay una entidad duradera que confiere una realidad sólida y da permanencia a nuestra persona. Es algo que nos parece tan evidente que no consideramos necesario examinar con más atención esta intuición. De ello se deriva un fuerte apego, primero a las nociones de yo y posteriormente a las de mío, mi cuerpo, mi nombre, mi espíritu, mis posesiones, mis amigos, etc., que entrañan o bien un deseo de posesión o bien un sentimiento de rechazo hacia el otro. Así es como la dualidad irreductible entre el yo y el prójimo
se cristaliza en nuestros pensamientos. Este proceso nos asimila a una entidad imaginaria. El ego es también el sentimiento exacerbado de la importancia de uno mismo que emana de esta construcción mental y sitúa su identidad ficticia en el centro de todas nuestras experiencias. Sin embargo, como se verá más adelante, tan pronto como se analiza seriamente la naturaleza del yo, nos damos cuenta de que es imposible delimitar cualquier otra entidad que le corresponda. En resumidas cuentas, el ego no es más que un concepto que asociamos con el continuo de experiencias que constituye nuestra conciencia. Nuestra identificación con el ego es fundamentalmente disfuncional porque entra en conflicto con la realidad. En efecto, a este ego le atribuimos cualidades de permanencia, de singularidad y de autonomía, mientras que por el contrario, la realidad es cambiante, múltiple e interdependiente. El ego fragmenta el mundo y cuaja de una vez para siempre la división que establece entre yo y el otro, entre lo mío y lo no mío. Al estar basado en un error, se ve constantemente amenazado por la realidad, lo que mantiene en nosotros un sentimiento profundo de inseguridad. Conscientes de su vulnerabilidad, por todos los medios, intentamos protegerlo y reforzarlo, sintiendo aversión hacia todo aquello que lo amenaza y atracción hacia todo lo que lo sustenta. Y de estas pulsiones de atracción y repulsión nacen una gran cantidad de emociones conflictivas. Podríamos pensar que si dedicáramos la mayor parte de nuestro tiempo a satisfacer y a reforzar ese ego, daríamos con la mejor estrategia posible para encontrar la felicidad, pero esta es una apuesta que tiene todas las de perder, ya que lo que se produce es exactamente lo contrario. Imaginando un ego autónomo, entramos en contradicción con la naturaleza de las cosas, y eso nos provoca frustraciones y tormentos infinitos. Por tanto, el hecho de dedicar toda nuestra energía a esa entidad imaginaria sin duda tendrá efectos fuertemente deleterios respecto a nuestra calidad de vida. El ego solo puede proporcionarnos una falsa confianza en nosotros mismos basada en atributos precarios: poder, éxito, belleza y fuerza físicas, brío intelectual y opiniones de los demás, así como en todo lo que constituye nuestra imagen. La verdadera confianza en uno mismo es otra cosa. Paradójicamente, es una cualidad natural de la ausencia de ego. Disipar la ilusión del ego es librarse de una debilidad fundamental. La confianza en uno mismo que no está basada en el ego va unida a un sentimiento de libertad que ya no está sometido a las contingencias emocionales y se presenta acompañada por una invulnerabilidad frente a los juicios de los otros y por una aceptación interior de las circunstancias cualesquiera que éstas sean. Esta libertad se traduce en un sentimiento de apertura a todo lo que se presenta. No se trata de una frialdad distante, ni del frío desapego o la indiferencia que a veces algunas personas identifican erróneamente con el desapego budista, sino de una disponibilidad benévola y valiente que se extiende a todos los seres. Cuando el ego no se alimenta de sus triunfos, se alimenta de sus fracasos convirtiéndose a sí mismo en víctima. Alimentado por sus constantes elucubraciones,
Su sufrimiento sirve para confirmarle su existencia tanto como lo hace su euforia. Tanto da que se sienta en la cima del mundo como minusvalorado, ofendido e ignorado. El ego se consolida prestando toda su atención tan solo a sí mismo. El ego es el resultado de una actividad mental que crea y mantiene en vida una entidad imaginaria en nuestro espíritu. Es un impostor que no piensa más que en sí mismo. Una de las funciones de la visión penetrante vipassana es la de desenmascarar la impostura del ego. No obstante, en realidad nosotros no somos ese ego, no somos esa cólera, ni tampoco somos esa desesperación. Nuestro nivel de experiencia más fundamental es el de la conciencia pura, esa primigenia cualidad de la conciencia de la que ya hemos hablado antes y que constituye la base de toda experiencia, de toda emoción, de todo raciocinio, de todo concepto y de toda construcción mental, incluyendo el ego. Pero tenemos que estar atentos. Esa conciencia pura, esa presencia despierta, no es una entidad nueva, más sutil, incluso que el ego, sino una cualidad fundamental de nuestra corriente mental. El ego no es más que una construcción mental más duradera que otras, porque constantemente se ve reforzada por nuestras cadenas de pensamientos. Pero ello no es óbice para que este concepto ilusorio carezca de existencia propia. Esta etiqueta tenaz tan solo se mantiene fijada al flujo de nuestra conciencia gracias a la cola mágica de la confusión mental. Para desenmascarar la impostura del yo, hay que seguir investigando hasta el final. Todo aquel que sospecha que en su casa ha entrado un ladrón tiene que inspeccionar cada habitación, cada rincón y cada escondite posible hasta estar seguro de que verdaderamente no hay nadie. Solo entonces su espíritu podrá estar tranquilo. Meditación. Examinemos aquello que, según se supone, constituye la identidad del yo, nuestro cuerpo, una mezcolanza de huesos y carne, nuestra conciencia, una sucesión de pensamientos fugaces, nuestra historia, la memoria de lo que no es, nuestro nombre, le adjudicamos toda clase de conceptos, nuestra filiación, nuestra reputación y nuestro estatus social, pero en resumidas cuentas, no es nada más que un conjunto de letras. Si verdaderamente el ego constituyera nuestra esencia más profunda, sería fácil entender que la idea de desembarazarnos de él nos llenara de inquietud. Pero si tan solo es una ilusión, el hecho de que nos libremos de él no equivale a extirpar el núcleo de nuestro ser, sino que simplemente nos ayuda a disipar un error y a abrir los ojos a la realidad. El error no ofrece ninguna resistencia al conocimiento, al igual que la oscuridad no ofrece resistencia a la luz. Millones de años de tinieblas pueden desaparecer al instante en cuanto se enciende una lámpara. Cuando dejamos de considerar el yo como si fuera el centro del mundo, nos sentimos implicados con los otros de un modo natural. La contemplación egocéntrica de nuestros propios sufrimientos nos desanima, mientras que la preocupación altruista por los sufrimientos del prójimo hace que nos sintamos más determinados a contribuir a su bienestar. Así pues, tenemos que examinar con toda honestidad si en lo más profundo de nuestro ser habita el sentimiento profundo del yo.
¿Dónde está ese yo? No puede estar únicamente en mi cuerpo, porque cuando digo estoy triste, la que tiene una impresión de tristeza es mi conciencia, no mi cuerpo. Así pues, ¿únicamente se encuentra en mi conciencia? Tampoco eso es demasiado evidente, porque cuando digo alguien me ha empujado, ¿mi conciencia es la que ha recibido el empujón? Pues claro que no. El yo no podría vivir fuera del cuerpo y de la conciencia. ¿O acaso sencillamente la noción de yo se halla asociada al conjunto formado por el cuerpo y la conciencia? Si es así, estamos hablando de una noción más abstracta. La única salida a este dilema consiste en considerar el yo como una designación mental vinculada a un proceso dinámico y a un conjunto de relaciones cambiantes que integran nuestras sensaciones, nuestras imágenes mentales, nuestras emociones y nuestros conceptos. Al final, el yo no es más que un nombre que sirve para designar un continuo, de la misma manera como a un río le llamamos Amazonas o Ganges. Cada río tiene su propia historia. Fluye por un paisaje único y su agua puede tener propiedades curativas o estar contaminada. Así pues, es legítimo darle un nombre y distinguirlo de otro río. Sin embargo, en el río no existe una entidad, sea del tipo que sea, que constituya su corazón o su esencia. Y lo mismo sucede con el yo. Existe de manera convencional, pero en absoluto como una entidad que constituye el núcleo de nuestro ser. El ego siempre tiene algo que perder y algo que ganar. Por su parte, la sencillez natural del espíritu no tiene nada que perder ni nada que ganar. No hace falta quitarle o añadirle nada. El ego se alimenta de las elucubraciones acerca del pasado y de los pensamientos anticipados del futuro, pero no puede sobrevivir en la sencillez del momento presente. Así pues, mantengámonos en esta sencillez, en la plena conciencia de la hora, que significa la libertad y el apaciguamiento final de todo conflicto, toda construcción, toda proyección mental, toda distorsión, toda identificación y toda división. Por tanto, vale la pena que dediquemos un poco de tiempo a dejar que nuestro espíritu repose en la calma interior a fin de conseguir comprender mejor, por medio del análisis y de la experiencia directa, qué lugar ocupa el ego en nuestra vida. Mientras el sentimiento de la importancia del yo sea el que controle las riendas de nuestro ser, nunca llegaremos a disfrutar de una paz duradera. La propia causa del dolor continuará permaneciendo intacta en lo más profundo de nosotros y seguirá impidiéndonos disfrutar de la más esencial de las libertades. Abandonar la fijación en el ego y dejar de identificarnos con él nos permitirá adquirir una inmensa libertad interior. Una libertad que hará posible que nos acerquemos a nosotros, los seres con los que nos encontremos, y abordar cualquier situación con naturalidad, benevolencia, coraje y serenidad. Al no tener nada que ganar ni nada que perder, somos libres de dar y recibir todo. Meditación sobre la naturaleza del espíritu. Cuando el propio espíritu es el que se examina, ¿qué puede aprender sobre su propia naturaleza? La primera cosa de la que se da cuenta es la de las innumerables cadenas de pensamientos que atraviesan nuestro espíritu, querámoslo o no, y que alimentan nuestras sensaciones, nuestra imaginación,
nuestros recuerdos y nuestras proyecciones de futuro. Sin embargo, ¿no hay también una cualidad luminosa del espíritu que ilumina nuestra experiencia, sea cual sea su contenido? Esta cualidad es la facultad cognitiva fundamental que sirve de base a todo pensamiento. Lo que la cólera ve en sí misma sin ser la cólera ni dejarse llevar por ella. A esta presencia simple y despierta la podemos denominar conciencia pura porque se puede aprender incluso en ausencia de conceptos y en ausencia de construcciones mentales. La práctica de la meditación muestra que si dejamos que nuestros pensamientos se calmen, podemos mantenernos durante unos momentos en la experiencia no conceptual de la conciencia pura. Precisamente, el budismo llama naturaleza del espíritu a este aspecto fundamental de la conciencia, libre de los velos de la confusión. Como es lógico, esta noción no es evidente. Admitimos que los psicólogos, los especialistas en neurociencias y los filósofos se interroguen acerca de la naturaleza de la conciencia. Pero, ¿hasta qué punto su comprensión puede afectar a nuestra experiencia personal? No obstante, la relación que mantenemos con nuestro espíritu no se interrumpe nunca y, en resumidas cuentas, Él es el que determina la calidad de cada instante de nuestra existencia. Si admitimos el hecho de que conocer mejor su verdadera naturaleza y comprender sus mecanismos influye de manera crucial en esa calidad, ello querrá decir que captamos mejor la importancia de que nos interroguemos acerca de nuestro espíritu. De otro modo, por culpa de no comprenderlo, seguiremos siendo unos extraños para nosotros mismos. Los pensamientos surgen de la conciencia pura y se disuelven de nuevo en ella, como sucede con las olas del océano que se elevan y se reabsorben en él sin convertirse jamás en otra cosa que no sea el propio océano. Es esencial que hagamos eso si deseamos vernos libres de los automatismos habituales de pensamientos que generan sufrimiento. Identificar la naturaleza fundamental de la conciencia y saber descansar en ella, en un estado no dual y no conceptual, es una de las condiciones esenciales para conseguir la paz mental y la liberación del sufrimiento. Meditación. Como llegado de ninguna parte, surge un pensamiento agradable u otro que nos perturba. Dura unos instantes y luego se va para ser reemplazado por otros. Y cuando desaparece, como el sonido de una campana que se desvanece, ¿a dónde va? No sabríamos decirlo. Algunos pensamientos vuelven con frecuencia a nuestro espíritu, donde engendran estados que van de la alegría a la tristeza, del deseo a la indiferencia, del resentimiento a la simpatía. De este modo, los pensamientos detentan el inmenso poder de condicionar nuestra manera de ser. Pero, ¿de dónde sacan ese poder? No tienen un ejército a su disposición, no disponen de combustible para alimentar un horno, ni de piedras para lapidarnos. Al ser solo construcciones del espíritu, no deberían tener la capacidad de perjudicarnos. Dejemos que nuestro espíritu se observe a sí mismo. Está claro que en él surgen pensamientos. De una manera u otra, el espíritu existe, ya que nosotros lo experimentamos. Pero, excepto eso, ¿qué más podemos decir acerca de él? Examinemos nuestro espíritu y los pensamientos que se manifiestan en él.
¿Es posible atribuirles unas características concretas? ¿Tienen localización? No. ¿Color? ¿Forma? Cuanto más buscamos, menos encontramos. Bien es verdad que constatamos que el espíritu posee la facultad de conocer, pero ninguna otra característica intrínseca y efectiva. Es en este sentido en el que el budismo define el espíritu como una continuidad de experiencias. No constituye una entidad distinta. Está vacío de existencia propia. Así pues, después de no haber encontrado nada que pueda constituir una sustancia, sea del tipo que sea, detengámonos unos instantes en ese inencontrado. Cuando se origine un pensamiento, dejemos que surja y que se deshaga por sí solo, sin obstruirlo ni prolongarlo. Durante el breve intervalo de tiempo en el que nuestro espíritu no se encuentra obstruido por pensamientos discursivos, contemplemos su naturaleza. ¿Acaso en ese intervalo en el que los pensamientos pasados ya han desaparecido y los futuros todavía no se han manifestado, no percibimos una conciencia pura y luminosa? Mantengámonos unos instantes en ese estado de sencillez natural, libre de conceptos. A medida que vayamos familiarizándonos con la naturaleza del espíritu y conforme aprendamos a dejar que los pensamientos se deshagan tan pronto como sobrevienen, como una carta que se escribe con un dedo sobre la superficie del agua, progresaremos más fácilmente en el camino de la libertad interior. Los pensamientos automáticos ya no poseerán el mismo poder para perpetuar nuestra confusión y reforzar nuestras tendencias acostumbradas. Cada vez deformaremos menos la realidad y los propios mecanismos del sufrimiento acabarán por desaparecer. Al disponer de recursos interiores que nos permiten controlar nuestras emociones, nuestro sentimiento de inseguridad desaparecerá y la libertad y la confianza pasarán a ocupar su lugar. Dejaremos de estar exclusivamente preocupados por nuestras esperanzas y temores y estaremos disponibles para todos los que nos rodean, trabajando así para el bien de los demás y para nuestro propio bien. Las memorias pasadas que surgen en el espíritu han cesado definitivamente. Los pensamientos que conciernen al futuro todavía no han adquirido la menor realidad. El espíritu que se mantiene en el presente no se puede cercar, carece de forma y de color, como el espacio es insustancial e irreal. Así pues, es posible comprender que el espíritu carece de toda clase de existencia sólida. Atisha Dipankara. Cuando aparece el arco iris luminoso en el cielo, usted puede contemplar sus hermosos colores, pero no puede cogerlo y llevárselo como si fuera un traje. El arco iris nace de la conjunción de diferentes factores, pero es imposible coger nada de él. Y lo mismo ocurre con los pensamientos. Se manifiestan en el espíritu, pero carecen de realidad tangible o de solidez intrínseca. Ninguna razón lógica justifica, pues, que los pensamientos, que son insustanciales, dispongan de tanto poder sobre usted. No hay ninguna razón para que usted sea su esclavo. La infinita sucesión de pensamientos pasados, presentes y futuros nos lleva a pensar que debería de existir algo que está ahí de manera inherente y permanente. A eso lo denominamos espíritu, pero de hecho los pensamientos pasados están más muertos que los cadáveres, y los pensamientos futuros todavía no han sobrevenido. Entonces,
¿Cómo es posible que estas dos categorías de pensamientos que no existen constituyan una entidad que sí exista? ¿Y cómo es posible que el pensamiento presente pueda apoyarse en dos cosas que no existen? Sin embargo, la vacuidad de los pensamientos no es simplemente el vacío, como se podría decir del espacio, sino que hay una conciencia espontánea, una claridad comparable a la del sol que ilumina los paisajes y permite ver las montañas, los caminos y los precipicios. Pero aunque el espíritu posea esa conciencia intrínseca, afirmar que un espíritu es como colocar una etiqueta con el calificativo de real sobre algo que no lo es, y es como enunciar la existencia de una cosa que tan solo es un nombre que se da a una sucesión de acontecimientos. Podemos llamar collar, entre comillas, a un objeto formado por perlas ensartadas, pero dicho collar no es una entidad dotada de existencia intrínseca. Cuando el hilo se rompa, ¿qué quedará del collar? Khyentse Rinpoche. Poco a poco empecé a reconocer la fragilidad y el carácter efímero de los pensamientos y de las emociones que me habían perturbado durante años, y a comprender cómo, centrando mi atención en los pequeños contratiempos, los había transformado en enormes problemas. Por el mero hecho de mantenerme sentado observando a qué velocidad, bajo qué formas y con cuánta incongruencia iban y venían mis pensamientos y mis emociones, comencé a ver que estos no eran tan sólidos y efectivos como parecían. Luego, en cuanto empecé a dejar de hacer caso a la historia que parecían contarme, poco a poco fui percibiendo al autor que se escondía detrás. La conciencia infinitamente vasta e infinitamente abierta que constituye la propia naturaleza del espíritu. Cualquier tentativa de describir mediante palabras la experiencia directa de la naturaleza del espíritu está condenada al fracaso. Todo lo que se puede decir sobre ello es que se trata de una experiencia infinitamente apacible, una vez que la hayamos estabilizado por medio de una práctica repetida y casi inquebrantable. Es una experiencia de bienestar absoluto que impregna todos los estados físicos y mentales, incluyendo aquellos que normalmente se consideran poco placenteros. Este sentimiento de bienestar, independiente de la fluctuación de las sensaciones que nos llegan del interior o del exterior, es una de las maneras más claras de comprender lo que el budismo entiende por felicidad. La naturaleza del espíritu es comparable al océano y al cielo. El movimiento incesante de las olas en la superficie del océano nos impide ver las profundidades. Si nos sumergimos, ya no hay olas, solo la inmensa serenidad del fondo. La naturaleza del océano es inmutable. Miremos el cielo. Unas veces es claro y límpido, pero otras veces los nubarrones se acumulan, modificando la percepción que tenemos de él. Sin embargo, las nubes no han cambiado la naturaleza del cielo. El espíritu no es nada, tan solo la naturaleza completamente libre. Mantengámonos en la sencillez natural del espíritu que está más allá de todo concepto. Dedicar los frutos de nuestros esfuerzos. Después de una sesión de meditación y antes de reemprender nuestras actividades, es importante tender un puente entre nuestra práctica y la vida diaria, de modo que los frutos de la práctica de la meditación se perpetúen y continúen alimentando nuestra transformación interior.
Si interrumpimos precipitadamente nuestra meditación para retomar nuestras actividades como si no hubiera pasado nada, la práctica de la meditación tendrá poco efecto sobre nuestra existencia, y sus beneficios serán tan efímeros como los copos de nieve que caen sobre la piedra al rojo vivo. Una manera de asegurar la continuidad de los beneficios de la meditación consiste en afianzarlos por medio de una profunda aspiración cuya energía positiva se perpetuará hasta que su objeto se realice a imagen y semejanza de un copo de nieve que cae y se disuelve en el océano y que dura tanto como el propio océano. Con este fin, formulemos el deseo siguiente: que la energía positiva, engendrada no solo por esta meditación, sino también por todos mis actos, palabras y pensamientos benévolos, pasados, presentes y futuros, pueda contribuir a aliviar los sufrimientos de los seres a corto y largo plazo. Desde el fondo de nuestro corazón deseemos que por el poder de lo que hemos hecho disminuyan las guerras, las hambrunas, las injusticias y todos los sufrimientos causados por la pobreza y las enfermedades físicas o mentales. Pensemos en que esta dedicatoria de los beneficios de nuestros actos no es como dividir un pastel entre 1000 personas del que cada una solo recogería unas pocas migajas, sino que todas lo reciben en su totalidad. Asimismo, deseemos que todos los seres encuentren la felicidad, la temporal y la última, que puedan erradicar de sus espíritus la ignorancia, el odio, la codicia y otras perturbaciones, y que puedan alcanzar la plenitud de las cualidades humanas, así como el supremo despertar. Una dedicatoria como la que acabamos de incluir constituye un sello indispensable en toda práctica espiritual y posibilita que la energía constructiva engendrada por nuestra meditación y todos nuestros actos positivos se perpetúe. Unir meditación y vida cotidiana. La meditación es un proceso de formación y transformación. Para que tenga sentido, debe reflejarse en cada aspecto de nuestra manera de ser, en cada una de nuestras acciones y actitudes. Si no, es una pérdida de tiempo. Así pues, tenemos que perseverar con sinceridad, vigilancia y determinación, y verificar que a lo largo del tiempo vamos cambiando realmente. Algunos afirman desde el principio que todas las actividades de su vida son una meditación. Pero aunque es innegable que lo que perseguimos cuando ejercitamos el espíritu es ser capaces de mantener un cierto modo de ser en todas nuestras actividades, decir de entrada que la vida es una meditación parece un poco prematuro. El torbellino de la vida cotidiana raras veces nos ofrece la ocasión apropiada para adquirir la fuerza y la estabilidad necesarias para practicar la meditación. Por ello, es muy importante dedicar tiempo a la meditación en sí misma, aunque solo sea 30 minutos al día, si no se puede más. Si la practicamos especialmente por la mañana, al levantarnos, la meditación perfumará de otro modo nuestra jornada. Sus efectos impregnarán, de manera discreta pero profunda, nuestras actitudes y la forma en la que llevaremos a cabo nuestras actividades e interactuaremos con los que nos rodean. Durante el resto del día, fortalecidos por la experiencia adquirida, podremos remitirnos interiormente a la experiencia de la meditación formal que todavía permanecerá viva en nuestro espíritu. Y cuando dispongamos de unos momentos de descanso,
Nos será más fácil volvernos a sumergir en una manera de ser que para nosotros ya es familiar y mantener la continuidad de sus efectos beneficiosos. Esta práctica es completamente compatible con la vida activa, profesional y familiar. Estos efectos nos permitirán situar los acontecimientos de nuestra existencia en una perspectiva más amplia y vivirlos con más serenidad, pero sin caer en la indiferencia. Aceptar lo que sobreviene, pero sin resignarnos a ello, y construir el futuro sobre los cimientos de una motivación altruista y confiada. De este modo, poco a poco y gracias al entrenamiento del espíritu, podremos cambiar nuestra habitual forma de ser. Tendremos una comprensión más justa de la realidad y ello hará que nos afecten menos los cambios brutales que pueden producirse en nuestra existencia y que nos mostremos menos engreídos ante nuestros éxitos superficiales. Serán estos meros signos de una auténtica transformación personal que nos permitirá actuar mejor sobre el mundo en el que vivimos y contribuir a la construcción de una sociedad más sensata y altruista. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.